Buenos días y bienvenidos al canal de Fer Valdez. Hoy les hago un llamado urgente. México no puede seguir en manos de este régimen morenista, que es el hazmerreír internacional. Morena prometió mucha transformación y nos entregó puro caos, inseguridad y mentiras. Está desesperado ante el despertar de la generación Z. Hace tan solo una semana, sus voceros se burlaban que quién iría a esa marcha pedorra de la generación Z. Hoy suplican que no salgamos el día 15 de noviembre. Activaron granjas de bots, activaron campañas millonarias para desmovilizar. ¿Por qué? Porque el pueblo, especialmente los jóvenes, han despertado y Morena tiembla. En redes sociales, el régimen desata su guerra sucia. No marches, te dicen por un lado, es una trampa, te manipulan. Pero a ver, ¿quién está manipulando a quién? Los jóvenes de la generación Z. Los nacidos entre 1997 y 2012 no necesitan un guión. Ellos están viviendo la realidad del país, una economía hundida, salud colapsada, una inseguridad rampante, una educación fallida y la justicia ausente. Pero el régimen tiene muchísimas excusas y sus bots y paleros se encargan de esparcirlas. Unos te dicen que organiza el PRI, otros que el PAN, o bien que lo hace Ricardo Salinas Pliego o Claudio X González. Mentiras. Se inventan líderes violentos o adultos disfrazados. Conozco personalmente a un líder de esta manifestación, un joven real, con coraje y con visión. Él y miles más están hartos de un gobierno que gasta en propaganda mientras mueren mexicanos en hospitales sin una medicina. Carreteras convertidas en cementerios, justicia solo para aquellos amigos del poder. El gobierno de Claudia Sheinbaum es el hazmerreír de comunicólogos en México y en todo el mundo. Gastaron millones para contener la crisis por el asesinato de Carlos Manzo y fallaron. No frenaron la furia legítima porque no es solamente un asesinato, es el país entero el que está en la miseria, en la corrupción y en la violencia bajo Morena. Morena no entiende esta generación. Creen que con sus mañaneras y los discursos vacíos van a silenciar a aquellos que nacieron con internet y que se organizan sin partidos obsoletos. La generación Z marcha porque sufre las consecuencias. Propaganda sobre seguridad, culto a la personalidad antes que atención ciudadana, trenes fallidos mientras los niños mueren sin quimioterapias. Esta marcha es legítima, es espontánea, juvenil. Si no eres generación Z, los jóvenes están pidiendo que no estorbemos, que no les quitemos el protagonismo. Acompañémoslos. Vamos a hacerlo en contingentes separados, atrás, a los costados, protegiéndolos de los infiltrados, de la represión o de los montajes del régimen. Morena quiere dividirnos y nos hace creer que esta lucha es de ciudadanos contra ciudadanos. Y no. México está luchando contra la ineptitud, contra la corrupción, contra el autoritarismo disfrazado de pueblo. Es el grito de una generación que no heredará ruinas sin pelear. El 15 de noviembre salgamos. Jóvenes al frente con su futuro, nosotros atrás cuidándolos. Demostremos que México no se rindió, que Morena no nos representa. Este régimen gasta en silenciar mientras el país se desangra. No te dejes manipular, no te quedes en tu casa. La generación Z nos muestra el camino, sigámoslos, pero con respeto y con determinación. México no merece ser rehén de Morena, México merece ser libre. El 15 de noviembre la historia la van a escribir los valientes. ¿Estás listo? México está viviendo un momento de fractura política que ya no se puede disimular. En lugar de asumir la responsabilidad de conducir al país correctamente y en favor de los ciudadanos, Claudia Sheinbaum ha decidido invertir su tiempo y su energía en una guerra abierta contra aquellos que se manifestaron en el Zócalo y en decenas de ciudades. Lejos de gobernar, se empeña en desprestigiar, minimizar y ridiculizar a los ciudadanos que salieron a gritarle sus agravios en la cara. Pero esa obsesión revela todavía algo más grave que un error de cálculo. Muestra a una persona perdida,
sin brújula ni estatura para el cargo que ocupa, nos muestra a quien perdió todo el sábado pasado. Raimundo Rivapalacio lo resumió con mucha precisión. La estrategia oficial de desacreditar la protesta no solamente ha fallado, sino que produjo el efecto contrario. Cada intento de estigmatizar a los manifestantes como manipulados por la derecha, cada publicación pagada, cada mensaje en redes que buscaba ridiculizarlos, terminó legitimando aún más la indignación ciudadana. Porque cuando un gobierno trata de borrar una protesta, la protesta se hace más grande. Cuando intenta burlarse de ella, la vuelve respetable. Cuando pretende negarla, confirma que ya no sabe escuchar. Y Claudia Sheinbaum eligió exactamente ese camino, el más corto y el más torpe. Tuvo en los últimos días una oportunidad histórica para rectificar, para abrir canales de diálogo reales con los jóvenes y, sobre todo, con los sectores indignados, de reconocer que algo está podrido en el país que preside. En vez de eso, optó por victimizarse y, peor aún, por justificar la brutalidad policial que el mundo entero alcanzó a observar y que vio en vivo y en directo. Con esa decisión, no solamente selló su destino político, sino que quebró definitivamente la legitimidad que todavía pudiera tener. A partir de ahora, este es mi pronóstico, comienza un desgaste de la Cuarta Transformación que no tendrá pausa. Será acelerado, implacable, de una magnitud que ningún gobierno mexicano ha experimentado en sus primeros 18 meses. Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación se han quedado solos contra la opinión pública nacional e internacional, contra los mexicanos que ya están hartos de que se les trate como enemigos en lugar de como ciudadanos. Caleb Crame afirma que el futuro del país es sombrío y, lamentablemente, cada vez más realista. Si Claudia Sheinbaum sigue por esa ruta de confrontación, soberbia y aislamiento, no concluirá el sexenio. La historia de México está llena de presidentes que creyeron que podían gobernar contra la calle y terminaron devorados por ella. Ella está repitiendo la historia, solo que ahora con una velocidad increíblemente alta. Y hay un detalle, uno pequeño, que agrava todavía más la desconexión. Claudia Sheinbaum no es cristiana ni judía, no cree en Dios y ha manifestado en múltiples ocasiones su rechazo o distancia respecto a la religión mayoritaria del país. En un México en donde más del 80% de la población se declara católica o cristiana, donde la guadalupana es símbolo de identidad nacional, incluso para muchos no practicantes, esa posición la aleja todavía más de los sentimientos afectivos de millones de mexicanos. No se trata solo de diferencias ideológicas, se trata de que la presidente no comparte uno de los pilares emocionales y culturales que han sostenido este país en sus peores momentos. Cuando la gente sale a la calle con rosarios en la mano o con imágenes de la Virgen, Sheinbaum no solamente no entiende el mensaje político, no comprende el alma del reclamo. El país, México, necesita un liderazgo real, no uno espurio como el de Claudia Sheinbaum. Uno que escuche, que dialogue, que corrija el rumbo cuando millones de voces lo están exigiendo o que se vaya cuando no puede cumplir. Lo que tenemos es una presidente que prefiere pelearse con la realidad antes que enfrentarla. Una sociedad que no la tolera siempre va a ser la realidad. Y la realidad, tarde o temprano, siempre gana. Del Álamo al Zócalo, la sangre persiste indomable. Somos la memoria perpetua que no se somete al temor. Con el puño alzado y una voz firme, inquebrantable. México permanece erguido, México es indoblegable. La resistencia permanece mientras México no crece. Los mexicanos luchamos por las causas del país. Somos un pueblo que aguanta el sufrimiento de raíz. Somos un pueblo unido y nuestra fuerza no perece. Desde los campos arrasados y las calles que embisten, somos la indignación que crece, pero el pueblo resiste. Ni balas ni traidores, ni la mirada extranjera. Aquí vive el valor del mexicano, aquí vive
decir la historia que suena verdadera. México despierta, México se alza sincero. México, México, ratata. Que tiemble el traidor, que resuene la verdad. Sangre de guerrero, espíritu indomable de jaguar. México no perece, México va a alzarse. México va a alzarse. Y si tocan nuestra patria, que sepan que no tememos. Somos la tormenta inminente, somos el trueno eterno. El gobierno de Claudia Sheinbaum y de Morena presumió su desfile militar como el gran acto de unidad nacional, pero la realidad nos alcanzó. El Zócalo estaba vacío, ni con acarreados lograron llenarlo. Jamás en la historia habíamos visto un desfile del 20 de noviembre con las gradas desiertas, con las calles aledañas solitarias, con cero espontaneidad ciudadana. Ni un solo mexicano de a pie, por cuenta propia, quiso ir a aplaudir mientras el país se desmorona. Y eso le dolió a Morena. Y todavía tuvieron el cinismo de burlarse de la marcha de los jóvenes, diciendo que eran poquitos, que eran 50. ¿Poquitos? Hubo más ciudadanos libres en la marcha opositora que en todo el Zócalo con sus acarreados incluidos. Porque una cosa es traer gente en camiones con torta y refresco con la amenaza de quitarles el programa social si no asisten, y otra muy distinta es que la gente salga porque de verdad cree en algo. En el México de hoy, con la inflación que está desbocada, con la gasolina carísima, con la canasta básica por las nubes, la gente tuvo que elegir o trabajar para que alcance la despensa o ir a aplaudir un desfile que no le resuelve nada. Y eligieron trabajar. Esa es la realidad que el gobierno no quiere ver. La gente ya no les cree, ya no les sigue el juego, ya no hay miedo. O sí, pero el miedo cambió de bando. Porque el verdadero protagonista del día no fue la Revolución Mexicana, que quedó relegada a un tercer plano. El protagonista fue el miedo del gobierno. Miedo a que la gente se diera cuenta de que pueden salir a la calle sin que los paguen. Miedo a que vieran el contraste entre una manifestación espontánea y un desfile forzado. Miedo a que el país entero confirmara lo que ya todos nosotros sabemos. Este gobierno de Morena es un rotundo fracaso y el miedo se mide en policías. Cientos y cientos de elementos encapsulando a una marcha pacífica ciudadana de jóvenes, de madres, de padres de familia que solamente llevaban banderas de México. Encapsularon al pueblo en el país en donde, según Claudia Sheinbaum, todos tenemos derechos y están garantizados. ¿Qué clase de garantía es esa que necesita de vallas, de toletes, de gases para protegerse de su propia gente? México entero está harto. Los padres de familia que ya no encuentran medicinas para sus hijos enfermos. Los estudiantes que ven cómo les recortan el presupuesto a las universidades. Los médicos que están trabajando sin insumos. Los agricultores abandonados a su suerte. Los maestros humillados.
los policías mal pagados y abandonados, los militares en retiro a los que les quitaron sus pensiones, los alfareros, los taxistas, los tenderos, todos, absolutamente todos coinciden en lo mismo. Este gobierno falló. El Zócalo vacío del 20 de noviembre no fue un accidente, fue una encuesta silenciosa, una que no estaba programada. Fue el pueblo diciendo que aquí manda la realidad, y la realidad es que quieren traer acarreados de todo el país con gastos pagados y promesas de más programas solamente para poder decir en la mañanera del 7 de diciembre que la gente quiere a Claudia. Mentira, la gente quiere un México que funcione, no uno que se esté desfilando. El vacío del Zócalo el día de ayer en el desfile del 20 de noviembre es nuestro triunfo. Es la prueba irrefutable de que la marcha del sábado pasado funcionó y que por primera vez en años los ciudadanos le están perdiendo el miedo al gobierno. Y el gobierno le tiene pánico al pueblo despierto. Que viva México, pero el de verdad, el que no necesita que lo estén acarreando para salir a las calles.